Hola amigos, en esta oportunidad les traigo otro video sobre el curso de cinemática de partículas. Vamos a determinar el movimiento de una partícula. El movimiento de una partícula se define a partir de su posición que ocupa en el tiempo. Es decir, conociendo la posición se encuentra la velocidad y la aceleración. Sin embargo, no siempre es así, pues el movimiento en muchos casos se define a partir de la aceleración que posee la partícula. Estos dos casos, si nosotros conocemos la posición, podemos encontrar la velocidad y la aceleración. Esto es el caso que nosotros vimos en los videos anteriores. Nos daba la posición en función del tiempo y nosotros hallamos la velocidad que era derivando la posición con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Y que se expresa de esta manera también, con un puntito encima de la velocidad, que significa la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y la aceleración, que era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, nosotros podíamos hallar la aceleración y la velocidad con respecto a, derivando con respecto al tiempo, o también era de esta manera: la segunda derivada de la velocidad con respecto al tiempo. A ver, vamos a ver. Hay casos, vamos a ver tres casos en esta oportunidad, cuando la aceleración depende o es función del tiempo. Tenemos este caso cuando nos dan la aceleración y la aceleración es función del tiempo. A ver, nosotros sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Sabemos eso por los videos anteriores, ya se ha explicado cómo se obtiene este resultado. Entonces, si nosotros este diferencial de tiempo pasamos a multiplicar a esta aceleración, obtenemos esta expresión. La aceleración por el diferencial de tiempo es diferencial de velocidad. Pero si ustedes se dan cuenta que la aceleración es función del tiempo y está multiplicado por un diferencial de tiempo, entonces podemos reemplazar en esta ecuación y luego integrar. Efectivamente reemplazamos en esta ecuación la aceleración, que es función del tiempo, y obtenemos esta expresión. Obtenemos la expresión de abajo. La derivada de la velocidad es igual a f de t, que es la aceleración, por el diferencial de tiempo. Luego obtenemos una fórmula, esta formulita: integral de la diferencial de velocidad va a ser igual a integral de f de t, que es la aceleración, por el diferencial de tiempo. Ojo, estas son las integrales indefinidas, y para hallar las constantes de integración determinamos de las condiciones iniciales del problema. A ver, vamos a ver el segundo caso. El caso 2. Cuando, bueno, acá debería ser cuando, error de edición, cuando la aceleración depende o es función de la posición. Tenemos acá otro caso, cuando la aceleración es función de la posición, es decir, tal vez nos da una ecuación de esta manera: la aceleración es función de la posición x, siendo x la posición, más 3x menos 5, por decir, de esta manera. Esta es la aceleración en función de la posición, nos pueden dar de esa manera.
¿qué tenemos? Nosotros sabemos, partimos de la misma ecuación del anterior. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, nosotros hacemos de la siguiente manera. Pasamos a dividir en este extremo diferencial de velocidad. Como lo pueden observar acá, se ha dividido a la aceleración por el diferencial de velocidad. Entonces lo que nos queda es aceleración entre diferencial de velocidad va a ser igual a 1 dividido por el diferencial de tiempo. Pero esta aceleración es función de la posición. Entonces reemplazamos, y reemplazando obtenemos acá este valor. F de R dividido entre diferencial de velocidad va a ser igual a 1 en diferencial de tiempo. Pero si ustedes observan, acá no podemos integrar todavía, porque tenemos una función que depende de la posición, y ninguna de las diferenciales está expresada en función de la posición. Entonces necesitamos de otra ecuación que nos relacione la diferencial de velocidad con la función de posición, o el diferencial de tiempo con un diferencial de posición. Y para ello obtenemos de acá, de esta ecuación, que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Hacemos igual, a la velocidad dividimos entre el diferencial de la posición, es decir, esta expresión pasamos al otro miembro a dividir, y lo que nos queda es esta expresión. Y si ustedes dan cuenta, esta expresión con esta expresión son iguales. 1 entre diferencial de tiempo, lo que hacemos es igualamos estas dos ecuaciones. Igualando estas dos ecuaciones, tenemos que esta expresión F de R dividido entre diferencial de velocidad es igual a velocidad entre diferencial de posición. Eso es lo que se obtiene en esta expresión. Ahora, ordenando los términos, si nosotros ordenamos términos pasando a multiplicar este diferencial de velocidad a este extremo y este diferencial de posición al otro extremo, obtenemos la siguiente ecuación. Esto sería la ecuación, la segunda fórmula, cuando nos dan la aceleración en función de la posición. Tenemos integral de la velocidad por diferencial de velocidad va a ser igual a F de R, que es la aceleración. Nos han dado la aceleración en función de la posición por el diferencial de R. Nuevamente acá, esto es una integral indefinida, y para obtener las constantes de integración utilizamos las condiciones iniciales del problema. Es decir, cuando la posición es x sub 0, va a haber una velocidad v sub 0. Cuando la posición es x sub f, posición final, va a haber una velocidad final. Eso nos van a dar como dato en las condiciones iniciales. A ver, vamos a ver el tercer caso para este problema. Tenemos el tercer caso, sería cuando la aceleración está en función de la velocidad. Un ejemplo podría ser de esta manera: v cuadrado menos 2v más, vamos a ponerlo un seno de v menos 3, de esta manera, siendo v la velocidad. Puede ser una ecuación de esta manera, nos pueden dar de esta manera, y tenemos la aceleración en función de la velocidad. Partimos de las mismas ecuaciones.
la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, pasando a multiplicar este diferencial de tiempo a la aceleración, al otro extremo la aceleración, y la aceleración pasamos a dividir, obteniendo esta ecuación. Como la aceleración es función de la velocidad y en el numerador tenemos el diferencial de velocidad, simplemente reemplazamos ese f de v y tenemos la siguiente fórmula. Entonces, integral de diferencial de tiempo va a ser derivada de la velocidad con respecto dividido por f de v. Este f de v es la aceleración que nos dan acá, que es función de la velocidad. Igual que los casos anteriores, esto es una integración indefinida y para hallar las constantes de integración se usan las condiciones iniciales del problema. Bien, esto sería básicamente la teoría para estos tres casos. Se ha explicado de manera breve, concisa. En el siguiente video vamos a ver algunos ejemplos con cada uno de estos casos para poder entenderlo mejor la teoría.